Hola, mi nombre es Kelty Corredor y la problemática que escogí es la desigualdad económica y social en Colombia y América Latina. ¿Qué es la desigualdad económica? Vivimos en un mundo donde la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Hoy vamos a explorar qué es la desigualdad económica, cómo se manifiesta en Colombia y Latinoamérica y qué dicen los grandes teóricos sobre este problema que nos afecta a todos. Según Figueroa y Peñata, la desigualdad socioeconómica hace referencia a la concentración de riquezas en pocas personas, lo que genera diferencias abismales entre clases sociales, religiones, niveles educativos y salarios. La ONU señala que la desigualdad no se trata solo de la riqueza o ingresos, también abarca la expectativa de vida, el acceso a salud, educación de calidad y servicios públicos. De acuerdo con Thomas, en uno de los estudios más exhaustivos sobre la desigualdad, basado en datos de 20 países y 3 siglos de historia, advierte que cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles y arbitrarias. Esta relación la resume en su famosa fórmula: el rendimiento del capital es mayor que el crecimiento económico. Y según Bielchowski y Torres, la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas, que se han mantenido incluso en periodos de crecimiento económico. Características de la desigualdad. La desigualdad económica no es un fenómeno nuevo ni espontáneo. Ortiz Medina explica que el mercado por sí solo tiende a acumular la riqueza en pocas manos. El papel de las instituciones políticas y fiscales es clave para entender cómo evoluciona la distribución del ingreso. Piketty profundiza este análisis con evidencia histórica. La distribución de las propiedades del capital es sistemáticamente mucho más concentrada que la de los ingresos del trabajo. En prácticamente todos los países estudiados, el 10% más rico posee más del 50% de la riqueza total y en algunos casos hasta el 90%, mientras el 50% más pobre no posee prácticamente nada, es decir, que es el menos del 5 al 10% del capital total. ¿Cuáles son sus principales efectos? Según Joseph Stiglitz, los efectos de la desigualdad incluyen: primero, altos índices de criminalidad; segundo, problemas de salud en la población; tercero, baja cobertura y calidad en la educación; cuarto, pérdida de la cohesión social; y quinto, caída en la esperanza de vida. ¿Cómo se mide? El indicador más utilizado es el de coeficiente de Gini, que oscila entre 0, que es igualdad perfecta, y 1, desigualdad total. Thomas Piketty muestra que este indicador, aunque útil, tiende a mezclar la desigualdad en ingresos de trabajo con la de capital, por lo cual es fundamental distinguir ambas dimensiones. Los países con menor desigualdad son Noruega, Suecia y Alemania. Los más desiguales incluyen a Colombia, Brasil y Sudáfrica. Manifestaciones en Colombia. Colombia está entre los países con mayor desigualdad en América Latina, con un índice de Gini del 50.8% para el 2016, superado solo por Brasil con el 53.3%. Este dato cobra mayor peso a la luz de Piketty. En los países con alto coeficiente Gini como Colombia, el rendimiento del capital supera ampliamente el crecimiento económico, lo que genera una concentración cada vez mayor del patrimonio en manos de una élite reducida, mientras la mayoría de la población depende únicamente de ingresos laborales, siempre más igualitarios, pero mucho menores a los del capital. La desigualdad en Colombia se manifiesta de forma multidimensional. Departamentos como Chocó, Huila, Caquetá, Boyacá y La Guajira registran los índices de Gini más altos del país entre el 51 y 61%, mientras Bogotá y Antioquia concentran la mayor parte del ingreso nacional. La brecha territorial se refleja en salarios más bajos e informalidad laboral en las regiones más pobres. También se puede notar las diferencias marcadas en la calidad educativa entre zonas y en peores indicadores de salud y mortalidad infantil en los departamentos más desiguales. A esto se suma el desplazamiento forzado por el conflicto armado, que ha excluido a comunidades enteras del mercado laboral y del acceso a la tierra, y una correlación del 70% entre Gini alto y la tasa del suicidio en el país entre 1994 y 2013, según Campo y Erazo. Como señala Piketty, esta dimensión no ocurre por el azar.
La concentración de la riqueza se alimenta de sí misma. Quienes heredan capital pueden ahorrar más, invertir más y acumular más, mientras quienes dependen solo del trabajo quedan rezagados. En Colombia, la combinación de herencia, informalidad y debilidad institucional amplifican este efecto. Ahora bien, desigualdad y derechos humanos. Ortiz Medina relaciona directamente la desigualdad con los derechos humanos de la segunda generación, aquellos que garantizan condiciones de vida dignas como el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda y alimentación. Cuando hay alta desigualdad económica, la concentración del ingreso queda en pocas manos, despojando al resto de la población del acceso a servicios básicos, lo que constituye una violación a los derechos universales. Piketty añade una dimensión democrática fundamental. Menciona que la concentración excesiva del capital no solo afecta las condiciones materiales de vida, sino que cuestiona de modo radical los valores meritocráticos en lo que se fundamenta nuestra sociedad democrática. Una sociedad donde el 10% es más rico, que posee el 90% de la riqueza, no puede ser genuinamente democrática, porque el poder económico termina capturando también el poder político. Para concluir, tanto Ortiz Medina como Piketty coinciden en que reducir la desigualdad exige intervención activa del Estado a través de impuestos progresivos al capital y a la herencia, gasto social restributivo en salud y educación y leyes que impidan la concentración excesiva de riqueza. Piketty señala además que la difusión del conocimiento y la educación de calidad han sido históricamente el principal mecanismo igualador entre sociedades. Para Colombia y Latinoamérica, esto implica políticas públicas sostenidas que aborden simultáneamente el empleo, la salud, la educación y la distribución del ingreso, pues reducir la desigualdad no solo es un objetivo económico, sino una condición necesaria para garantizar derechos humanos y una democracia real.